Digamos que soy un amigo del verdadero Madara Uchiha. Pura mierda fue lo primero que pudo pensar Obito. Él vio todas las memorias del anciano y jamás vio a este sujeto, aunque no veía quién era, sabía que no era Hashirama, no tenía nada en especial aparte de lo que había en sus puntos vitales. Posiblemente su tumba sería justo ahora si no se encargaba de esto ahora, su muerte estaba frente a él. No lo sabía. ¿Cómo te llamas? Madara no tenía conocimiento de esta dimensión. Obito se quedó callado y aquella figura se quedó quieta. Maldita sea, aquel estúpido simbionte, ¿hizo más amigos? ¿Aliados? ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque supongo que su voluntad sí, pero... Si eres un aliado de él, ¿tenemos el mismo objetivo? ¿Quién eres? Diría Obito serio, lo mejor que podía hacer era hablar, y si era un posible aliado o mensajero aquella persona que estaba frente a él, lo aceptaría con los brazos abiertos, y si es un enemigo él moriría aquí de ser necesario y destruiría sus dos ojos para intentar dejar a aquella persona atrapada aquí, aunque si llego sin sus ojos, en teoría podría volver sin él. ¿No eres tú quien usas máscaras y usas otros nombres? Pensé que en esta realidad vacía los nombres no significaban nada. No lo hacen, no me importa saber si fuiste un héroe o villano, necesito la información básica de ti, un nombre para identificarte y tus intenciones. El encapuchado soltaría un suspiro algo pasivo. No fue fácil llegar aquí, ¿sabías? Aquel amigo tuyo Kakashi, es difícil controlar su ojo al menos como. Lo hicimos la voluntad de Madara y yo. Los ojos de Obito se abrirían, maldita sea, usaron a Kakashi para esto. Él supuso que estaba muerto y lo hizo sentir vagamente. Nada, no importaba ahora si la vida de aquella persona llena de arrepentimientos había cesado, no ahora. ¿Está muerto no? ¿Por qué tuviste que venir hacia mí? Pensaba en decirle a Zetsu Negro acerca de mi situación, pero veo que mandó a alguien por él, sin mi permiso. Diría Obito viendo sudor saliendo de su frente, no tenía la máscara, no importaba pero... No sentía miedo, no en realidad, era emoción pero no por la sangre o por una pelea, era emoción, ansiedad de saber que no sintió nada. No sentía nada, no ahora. Kakashi significó más que Minato y Kushina no. Para él sí, o eso creía pero parece que no. La muerte de su ex mejor amigo no lo inmutó para nada, era por la situación. No está muerto, sé que tus deseos es que él no muera por ahora, solo lo neutralizamos y en teoría está inconsciente pero no importa, llámame Pain, mi objetivo. Es el plan Ojo de Luna que tú, yo y varios deseamos pero veo que este contratiempo tuyo jodió muchas cosas. Entiendo, pero ¿qué mierda haces aquí, El hombre no vaciló en acercarse a Obito lentamente, pasando de un cuadrado a otro. Sé que este problema se puede hacer más grande, sé sobre tus dudas, sé sobre tu indiferencia hacia ciertos pasos del plan, estoy aquí para encargarme de que salgas de aquel estúpido mundo de magos, según sé no hubo nada interesante para el plan Ojo de Luna no. Nagato y la voluntad de Madara están más involucrados que nunca en el plan por tu ausencia, Madara te eligió y es tu deber salvar nuestro mundo Obito Uchiha. No llegó, Obito Uchiha o mejor dicho Obito gran imbécil Uchiha no llegó, Louise, Guiche y Wardes lo esperaron durante horas y nunca llegó. Wardes consoló a Louise pero Louise no se calmó, ¿en serio a Obito le importaba tampoco las órdenes reales? Sus compromisos, ella no estaba tranquila, su prometido Wardes hizo de todo pero la conversación de anoche, Obito, era insultante la indiferencia y denigración de aquel Uchiha. La misión fue aburrida, intentó convencerse de que amaba a Wardes, pero no es que sintiera algo por alguien pero, casarse con él es, extraño por lo menos, aún recordaba cuando ella lloraba y Wardes la consolaba, era tan irreal, pero hay cosas más importantes, la misión, después de la noche en el aeropuerto, ella no cuestionó la ausencia de Guiche, no le importaba eso, cuando llegó a Albion fue cuando todo salió mal, el desastre, la carta. La situación de Albion era horrible y ella sentía tristeza por el príncipe, cuando accedió a casarse con Wardes la ceremonia se fue al carajo, Guiche gracias a su topo los encontró y Kirche y Charlotte lograron salvarla del incendio, no pudo impedir el asesinato del príncipe de Albion y eso la afectó, el amor de su vida Wardes la traicionó, era parte de los nobles que se rebelaron contra la realeza. La persona que la consolaba cuando era niña y le dio tanta felicidad fue quien ahora la intentó matar manipulándola. En el camino de regreso pensó que pudo haber pasado si Obito hubiera estado. Su poder ridículo e indiferencia hubiera cambiado todo. Si posiblemente, no, obviamente o eso ella creía, Wardes hubiera sido decapitado o algo así por Obito no. Ella estaba romantizando mucho a Obito supuso, a Obito no le importaba ella, Henrietta, los reinos, Obito según él, tenía un plan mucho más importante, ¿será que volvió a su mundo? Es
Vacío saber que su experiencia con su familiar fue tan amarga y corta. Poderoso pero idiota y grosero, muy grosero. Aún quedan muchas cosas por hacer, hice pagar a la hoja pero queda la niebla, mi objetivo antes de venir aquí iba a ser ir por el nuevo Mizukage. Nagato aún no controla todo el poder de sus ojos, tengo que ayudarles a controlar la aldea de la lluvia, los Jinchurikis están ocultos también, no veo ninguna razón por la cual tú y el Zetsu tengan que apurarme. Obito sabía que si había una razón, que él fuera el títere de Madara y esencialmente él lo iba a ser, tenía los recuerdos de aquel anciano y el mismo sueño, su plan era el mismo que el de Madara, pero cuando llegue el momento él se deshará de la voluntad de Madara y con Nagato esperando que lo apoye ambos iniciaran el plan. Pero sin el sello que él descubrió que había en su pecho él supuso que había sido puesto por Madara es obvio que su voluntad lo vería como un peligro, fingir ignorancia era la mejor opción, este mundo no lo ayudó tampoco, no había una tecnología o nivel de medicina lo suficientemente poderoso para curarlo de una hipotética herida mortal como una letal en el corazón, él sobreviviría unos momentos por las células de Hashirama pero después moriría. Tal vez Nagato podía ayudarlo con los caminos del dolor y sus invocaciones pero estaría bajo la vigilancia del Zetsu y ahora de esta persona que estaba frente a él. Eres un joven idiota, no podemos arriesgar la persona más importante de nuestro mundo Obito, eres más que Nagato y lo sabes. Dijo aquella figura. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Con vuestra manipulación sobre Kakashi van a llevarme de vuelta? Dijiste que le ibas a informar a la voluntad de Madara acerca de tu situación, ¿no? Sí. Hay un mundo en el que, lo más probable es que mi conexión mágica la cual no me permite volver al mundo shinobi, se destruya. En unos pocos días por un eclipse podré viajar a un lugar donde mi Kamui funcionará. No habrá necesidad de usar este medio peligroso de infiltrarse en la hoja y manipular a un Anbu, puede ser fuerte pero ¿en serio quieres cometer un crimen tan estúpido? Arriesgaron mucho por nada. Dijo Obito no ocultando su molestia, en serio fue una estupidez, él supuso que los Sannin volvieron a la aldea tras el ataque que fue hace 2 semanas y él supuso que la aldea estaba más en alerta que nunca y dudaba que esta persona Pain y Zetsu Negro pudieran contra los Uchihas, Sannin, tercero Kage y todos los demás ninjas Jonin/Chunin, pudieron haberle hecho algo a esta persona Pain y sacarle la información del plan y del mismo, Madara Uchiha. Para tu desgracia ahora me involucré en el plan, me infravaloras si piensas que aquellos de la hoja podrían hacerme algo a la voluntad de Madara, soy un... Obito lo interrumpiría. Mientes como la mierda ¿sabías? No eres un Uchiha o Senju, tu chakra es diferente y sé que no sabes ni quién es Madara, tu chakra me es familiar pero no es de mis recuerdos como Madara, sino de mi vida actual, tu cuerpo no es débil aunque sí es algo inerte. ¿Algún recurso de la serpiente Sannin? ¿Un mal experimento? ¿Por qué Zetsu Negro confiaría en ti? ¿Porque sabes todo? Aquella figura se alejaría un poco. Pensé que no te importaba quién era. No me importa, solo sé que mientes y sabes sobre todo, el plan y Madara, tal vez hay un mural, leyenda, algún pergamino que cuente sobre el plan. ¿Madara dejó una huella? Tal vez si eres un fracaso de aquel Sannin y quieres que vaya contigo a una trampa ¿no? No quieres matarme y no quieres mis ojos porque aún los tengo, sabes sobre Zetsu así que las células de Hashirama no es algo que quieres ¿verdad? Diría Obito. Mentí pero cree en mi compromiso con el plan de Lord Madara Uchiha, Zetsu Negro y ahora Nagato me conocen, el plan es mi objetivo y sueño, perfectamente pude matarte y puedo aún, no tientes con tu elección de palabras. Déjame entender esto, puedes matarme pero tanto tú, Zetsu Negro y Nagato me necesitan ¿no? Solo yo puedo infiltrarme donde sea y manipular el espacio-tiempo con mi Kamui, mi Sharingan es el más poderoso que hay y probablemente nadie más podría utilizarlo, eres inteligente por elegir mi dimensión como lugar para tener nuestra conversación, mi intangibilidad no funciona aquí, me puedes matar y sabes muy bien cómo pero... Lamentablemente estás a mi voluntad, soy el elegido de Madara y el Salvador y seré yo quien decidirá el curso de acción del plan Ojo de Luna. La figura se tensó y notó la ira debajo de aquella capucha. Si tú estás en este mundo mágico yo también, y si cuando pase el eclipse no volvemos a nuestro mundo, entonces dejaré usar el Izanagi para revivir Obito Uchiha, eres nuestro salvador, pero no eres invencible, jamás lo fuiste, ni siendo un Chunin de la aldea de Konoha, ni ahora siendo el mayor criminal del mundo. Obito entendió que aquella persona de verdad lo quería lastimar, de verdad Zetsu Negro y sea quien sea esta persona llamada Pain, querían que él estuviera en el control de Madara Uchiha, no quedaba nada más que volver a Tristán y esperar el eclipse pero... Pain diría una cosa más. Hay algo que tengo que darte.
la invasión empezó, tomaron de rehenes a los ciudadanos del pueblo, si esta estaba atada y amenazada en medio del bosque junto a otros aldeanos, no podía hacer nada más que esperar, a los caballeros, la princesa, ejército, Obito. ¿Podía salvarla aún? Henrietta y Louise estarían viendo a los barcos que flotaban y dragones que venían contra ellos. Los caballeros y nobles de Tristán junto a ella como Guiche se prepararían, en los dragones estaban Wardes y Fouquet, lideraba el ataque en el suelo, era un caso perdido pero la princesa no dejaría a su pueblo expuesto sin luchar, ella va a morir si es necesario y con el apoyo de su amiga Louise se sentía más fuerte. No sabía nada sobre Obito hace días que faltó a su misión, ella cree que algo malo le pasó pero... ¿importa viendo a la mayor amenaza para su hogar frente a ella? ¿Tenía esperanza que Obito apareciera y la salvara? Louise le contó cosas muy feas sobre Obito, ¿debería creerle? En la cima de la academia Obito y aquella figura encapuchada que Obito conocía como Pain estaban parados, el eclipse se acercaba, Obito aceptó volver a su mundo aunque sentía que dejaba cosas inconclusas, la guerra no había empezado aún y ya era el eclipse, una decepción. Viendo el cielo no podía evitar pensar acerca de las personas que conoció en este mundo, un mundo igual que corrupto que el suyo. Pensaba en Siesta, Louise, Henrietta, el profesor Colbert, no los extrañaría pero ver un mundo nuevo era. No importaba, Pain, Nagato, su mundo necesitaba un salvador, es irrelevante que sea él quien complete el plan, pero entendió que su Mangekyō y conocimiento no era algo que podían permitirse abandonar la voluntad de Madara y este sujeto. Él no abandonaría al plan de Madara jamás, solo a Madara. La ausencia de estudiantes lo alarmó por un breve e irrelevante momento, no eran vacaciones, y lo escuchó. Un sonido de explosión llegó a sus oídos, Obito inmediatamente supo qué era, qué estaba pasando, con su máscara observó cómo el profesor Colbert terminaba de alistar el avión desde el suelo, sintió. ¿Qué sentía? No sentía compasión obviamente, odio, solo quería ver algo. Quería. Sentía interés. Sentía. Quería demostrar que este mundo no tiene esperanza. Obito tras un segundo desapareció con su Kamui, Pain lo notó y se quedó quieto, no se inmutó, solo. Tenía que ver qué idiotes planeaba Obito Uchiha. La pelea era unilateral, no había mucho que el ejército de Tristán pudiera hacer más que pelear por lo que amaban y creían, si está siendo vería como con impotencia como todos peleaban, algunos cuerpos empezaban a llenar el suelo de sangre, Louise, Tabitha y Kirche en el dragón pelearían contra Wardes sin mucha competencia, mientras en el suelo Fouquet atacaba con sus golems. Cuando Henrietta iba a atacar a unos soldados que venían con los golems el suelo se llenó de llamas. Se quedó petrificada viendo cómo soldados ardían, gritaban del dolor, los huesos, la carne sería incinerada y del caos de llamas una figura que todos reconocerían saldría, Obito Uchiha. Sus mismos atuendos, camisa y pantalones negros, su capucha que no tapaba su rostro y mostraba su máscara de siempre pero había algo sorprendente que Louise y Henrietta notaron en medio del shock de ver tantas muertes de un momento a otro. Obito tenía ambos brazos, era imposible, ¿cómo? ¿Era Obito? Era ridículo pensar que era artificial, era del mismo color de su piel. Obito apenas salió del fuego puso cadenas sobre sus muñecas y atacó al resto de soldados que se tiraban del barco. Si esta vería la sangre caer de un momento a otro, Obito no dudaría en traspasar a sus enemigos y con su velocidad y sus cadenas destriparlos, era horrible, si esta supo que era Obito pero no podía estar más confundida y asustada. Los múltiples golem de Fouquet fueron basura, Obito con múltiples estacas de madera los derribaría y cuando iba a asesinar a Fouquet, una bola de fuego que él notó hace rato le impactó. La traspasó y vería cómo Fouquet escapaba, no se molestó más que lanzar unos kunais que él sabía que le iban a dar a aquella mujer, pero antes de que pudiera ver si impactaron sobre ella tuvo que saltar hacia el barco por los cañones que le dispararon, subió. El silencio no paró el olor de sudor de los soldados que le llegaba a Obito. En la parte inferior del barco, no había sonido ni visión, solo había el olor del miedo. Las paredes se mancharon de sangre y los cuerpos habían caído de múltiples maneras asquerosas, Obito no tenía por qué contenerse o tener consideración, estaba emocionado, más que cuando invadió Konoha, Minato, Kushina, la aldea no sabía quién era él, estas personas, este rey no tenía una idea equivocada de quién es Obito Uchiha fue un niño abandonado por su familia, un niño que murió siendo un héroe sin valor, la palabra héroe no tuvo ningún valor, su sacrificio fue en vano, perdió lo único que él amó en vida, la guerra continuó y miles más murieron, Obito Uchiha. Obito Uchiha camina el mundo como Madara Uchiha, así será.
Subió a la parte superior del barco, y cuando le lanzaron ataques los nobles, Obito agarró a uno de la mandíbula y se la destripó con el kamui, muy patético. Guardes, después de hacer retroceder a las 3 chicas en su dragón, saldría directo contra Obito. ¿Era una amenaza mayor a la esperada? No, era una masacre. Si no detenía esto podría ser un peligro mayor. Maldita sea, ¿en serio Luis invocó a esta persona? Después de atacar a Obito en el barco no quedaría nada más que escombros de lo que quedaba del barco, y no se vería al hombre de la máscara en ninguna parte. ¿Era? ¿En serio? Si esta vería asustada como se escuchaban gritos del cielo, del barco, eran por culpa de Obito y ella estaba temblando. Sabía que Obito era fuerte pero no sabía que era tan sanguinario. Aún estaba atada por algunos nobles junto al pueblo. El ejército de la princesa aún luchaban con unos pocos nobles de Albion y estaban yendo a rescatarlos, pero había aún una gran distancia separándoles y los nobles no se rendían. Después del ataque de guardes, los nobles lograron tomar la delantera en la batalla campal otra vez, y los intentos de la caballería de llegar a donde los pueblerinos eran un fracaso. Usaron a los pueblerinos como rehenes y a algunos los estaban a punto de matarlos hasta que si esta también estaba amenazada, pero solo escuchó el sonido de carne siendo destrozada y Griega sintió como un líquido algo pegajoso y de color rojo caería en su espalda, cuello, pelo, ropa. No le caería en la cara o al frente, pero sentiría no solo eso, carne caería sobre ella y el suelo. La persona que tenía amenazada a Siesta del cuello con un cuchillo detrás de ella fue asesinada por Obito. Apareció por detrás y de un golpe le destrozó la cabeza, manchando sus ropas, el suelo y a Siesta de sangre. Siesta no voltearía a ver qué pasó detrás de ella por el shock, no quería, no sabía si podía. Obito no perdió el tiempo y lanzó estacas de madera a los demás nobles que tenían amenazados a los pueblerinos, y el festival de sangre y gritos no solo de los nobles, sino también de los pueblerinos por el miedo y shock de ver asesinatos tan brutales frente a ellos no pararían. El cielo se oscurecería, el eclipse empezó y la única luz que habría era la verde causada por el eclipse. A Obito esto le recordaba la noche que murió Rin, la sangre manchando sus ropas, su máscara, el olor a la sangre fresca, los gritos, el cambio en el cielo. Era una especie de chiste. No podía entender qué sentía exactamente, solo sabía una cosa muy bien y es que no importa. Guardes con desesperación vería cómo el suelo se llenaba de sangre, sus soldados morían por un solo hombre y decidió que así sería. Mientras se lanzaba contra Obito una vez más, un ataque de aquel dragón de Tabita le impactaría haciendo que vea a aquellas mujeres furioso. De un segundo a otro vio cómo aquella figura estaría frente a él. Henrietta estaría impactada tras ver toda esta masacre. Era horrible y cruel, horrible. Obito debería de tener algo de ética al menos, pero no era así. La sangre era lo que olía, y cuando vio a los rehenes que Obito salvó llorando del miedo supo que era mucha maldad tras cada muerte, mucha crueldad. Charlotte supo que la persona más aterradora de toda Tristán era quien había hecho todo esto. Era una amenaza para todos, pero tal parece que el familiar de Louise estaba de su lado esta vez. Sus pensamientos serían interrumpidos por un grito de Louise, un grito de terror y pavor. Y lógicamente el escenario frente a ellas era digno de eso. Obito no tuvo la más mínima consideración de ser menos gráfico. Obito puso su mano en el cuello de Guardes y apretó su agarre y le arrancó las vértebras, las arrebató de su cuerpo, destruyendo su cuello y matando a Guardes en un paisaje retorcido, asqueroso y maldito. ¿Esto es traición?, diría la voz de Zetsu Negro. Obito no está haciendo nada más que actuar como un niño. Las personas de este lugar son irrelevantes y Obito sabe muy bien por qué hace esto, para molestarnos. ¿Usar a la gente de este lugar? Pain, encárgate de él. Hay que mostrarle lo que pasa si tienta al tercer sabio de los 6 caminos, diría el Zetsu dentro de la capucha de Pain. Ambos habían visto todo el paisaje desde el momento que Obito desapareció. Es momento de cumplir su palabra. La invasión acabó y solo quedarían rostros de miedo, tristeza y terror puro. Esto no fue una guerra, fue una masacre. El dragón de Guardes caería al suelo después de ser apuñalado por Obito sobre él. El charco de sangre incrementaría. El silencio y llanto llenarían el paisaje retorcido. No había más que desolación y muerte, cuerpos, órganos, gente inocente traumatizada, y estaba él, la figura que todos verían con terror. Louise no paraba de llorar. Obito estaba manchado por doquier, estaba inerte parado en medio del caos y sangre. No demostraba cansancio o duda, solo indiferencia. Eso suponían las mujeres que lo conocían a través de la máscara de él. Esto es la realidad, esto solo seguirá pasando hasta que todos mueran y la soledad llene sus ojos. No existe la paz, no existe la esperanza. Este mundo no tiene y no merece la salvación. Este mundo es tan falso como todos ustedes.
gritaría el hombre de la máscara, enojado, como si estuviera regañando a todos o como si intentara convencerlos a todos incluido a sí mismo. La voz que saldría de Obito sería una más ronca, fuerte, la voz de Madara. Ellas dudarían, ¿era Obito? Todo el mundo, a pesar de lo desesperadoras que eran las palabras de aquel hombre, nadie tenía las fuerzas para decir algo. La rabia denotaba la figura de Uchiha, su odio está en la sangre, contra todos, contra sí mismo. Este mundo no merece mi salvación, mi interés, mi atención, ustedes son patéticos. Admiren cómo la realidad los forjará, este no es el único ni el último charco de sangre que empapará este mundo. Espero que se ahogen en la agonía que ustedes crean por sí mismos. Mentiras, mentiras. Mentiras, este mundo posiblemente era menos autodestructivo que el mundo shinobi, había más discriminación, pero niños no eran enviados a morir por la guerra, niños no tenían que suicidarse por los deseos de unos ancianos asquerosos, no se masacraban a familias enteras como la familia de Kushina, esta guerra era más una invasión que un conflicto en el que ambas partes sí o sí perderían casi todo. Lo que hizo que Obito dijera estas palabras es ver las expresiones de todos. Eran expresión ante la reacción de un trauma, era como verse a él, en el primer instante que vio la mano de Kakashi atravesando el pecho de Rin, impotencia y un trauma irreparable. Esto le hizo a estas personas, a Henrietta, así está. A Louise, algunas como Charlotte o Henrietta estaban menos afectadas, pero Louise estaba llorando. No sentía culpa, solo quería que dejaran de tener esta expresión, que experimenten la oscuridad que él lleva viviendo hace más de un año, desde que tomó el puesto del salvador del mundo por mano de Madara, tuvo que hacer a Nagato su subordinado, infiltrarse en Konoha, la aldea de la lluvia y en la aldea de la niebla, estuvo eliminando a los potenciales problemas para la lealtad de Nagato dentro de la lluvia y ayudándolo contra el ejército de Hanzo, estuvo investigando las conexiones oscuras de la hoja como los experimentos de la serpiente asquerosa esa y la hermandad de Danzo, no es que le importara en lo más mínimo, pero tenía que conocer todos los secretos de la aldea más poderosa del mundo. En la aldea de la niebla investigó directamente todo lo relacionado con el intento de ataque terrorista a Konoha usando a Rin como señuelo. Su sangre hervía, vio cosas horribles, hizo cosas horribles, desafió sus límites mentales en su ataque contra Konoha, aquella pútrida aldea. Estas personas lloraban porque gente que planeaban esclavizarlos murieron como cucarachas. Era frustrante, aunque él muy bien sabía que era irrelevante y estúpido. Antes de que pudiera decir o hacer una cosa más, Obito vería como de una montaña caería aquel encapuchado Pain. Obito no se tensaría, no dudaría, no estaba nervioso. ¿Todo mundo o nadie? Muchos aún no pasaban el shock, pero Henrietta y Charlotte se observarían a la otra figura encapuchada frente a Obito con atención. Obito no tenía curiosidad acerca de este sujeto, tal vez solo por sus habilidades, porque no pudo tener su propio tiempo para investigarlo, porque apenas terminó de hablar con él en su primer encuentro descubrió que la misión donde él iba a ir al guión acabó. Y desde ahí ha estado siendo seguido por Pain casi todo el rato. Pain sabía todo acerca de Obito, sus poderes, motivaciones, pasado y debilidades, y al contrario Obito no sabía una mierda. Por supuesto que era una desventaja, pero Obito confiaba en la dependencia que tenía el clan por él mismo. Si esta pelea le ayudaba a saber acerca de su nuevo socio, pues le funcionaría muy bien. Tomaste la decisión equivocada, Obito, el eclipse está acabando. Diría Pain enojado. Lo sé. Diría Obito con completa indiferencia, aburrido, sabía que lo que estaba por venir iba a ser difícil. Pain lanzaría un kunai y eso sería la señal para Obito. Obito se lanzaría frente a Pain y atravesaría el kunai, y cuando Obito estaba a punto de golpearlo, esta figura lo esquivaría a pura velocidad, se movería al lado derecho de Obito. Este golpe fue lanzado con puras intenciones estratégicas. Obito no pensaba en dañar gravemente a Pain, y estaba atento a cualquier momento para mandar su cuerpo a la otra dimensión. Le sirvió para saber que su adversario tenía al menos la velocidad muy superior a la de un Jonin, para haberlo esquivado incluso si el golpe no fue con toda la potencia que podía tener. Tras eso Obito sacaría una estaca de madera de su muñeca y atacaría a Pain con esta. Pain con un kunai corriente contraatacaría los ataques de Obito, siendo una pelea no con mucha intensidad para ambos, chocarían las armas, se tanquearían ataques uno del otro y el sonido del metal chocando sonaría. Las personas de alrededor verían la batalla sorprendidos, al menos peleaban al mismo ritmo, una pelea de taijutsu básico al nivel Jonin.
Tras unos minutos Obito se cansaría y aumentaría la intensidad. Por el cambio gradual de intensidad Obito vio la defensa de Pain romperse y Obito lo aprovechó, y lanzaría una patada al rostro de Pain, un rostro que incluso ahora no había visto, y Pain al notar el golpe que venía hacia su cara haría algo que dejó a Obito desorientado. Desapareció de un instante a otro, como si no. No fue velocidad porque el Sharingan de Obito tuvo que haberlo captado y de repente un puñetazo impactaría en la máscara de Obito lanzándolo unos metros atrás. Obito caería de pie pero notaría el daño de su máscara, había una parte que estaba dañada. Era la misma técnica con la cual lo dejó inconsciente de un momento al otro, es un jutsu espacio-temporal supuso. No lo podía subestimar si su enfrentamiento anterior fue contra su maestro quien usaba aquel mismo tipo de jutsu pero esto parecía ser más. Obito empezó a hacer el sello para la bola de fuego, pero como lo pensó, cuando empezó a decirle el jutsu, Pain apareció frente a él en un instante y lo golpeó. Obito ya había usado su intangibilidad desde que empezó a hacer los sellos, así que no funcionó contra él. Obito pegaría un salto, si se enfrentaba contra alguien que usaba el Iraishin o un jutsu espacio-temporal entonces tendría que testear su alcance y manejo de su habilidad. En el aire, Obito con su Mangekyo haría un vórtice donde saldrían múltiples estacas de madera de un tamaño relativamente grande, 1 metro al menos media cada una. Las lanzó creando una ola de ataques en forma de torbellino. Pain se lanzaría contra él y pudo esquivar algunos de esos troncos con dificultad, pero cuando una de estas estacas gigantes le iban a dar se teletransportó justo detrás de Obito. Obito no pudo reaccionar y sería apuñalado en la espalda por Pain, una cortadura horizontal en su espalda haciendo que Obito empiece a caer analizando la situación. La sangre caería y Obito vio como Pain levantaría su mano derecha, y de la nada todo su análisis que había hecho sobre Pain palidecería. Obito sería atraído con agresividad contra Pain, y cuando vería que Pain sacaría un kunai con la otra mano Obito se haría intangible. Por la inercia Obito traspasaría a Pain, y haciendo el movimiento más limpio, mortal y calculado con sus cadenas, Obito con todas las fuerzas de sus brazos forzaría las cadenas hacia el cuello de la figura Pain empezándolo a ahorcar. Obito notó que el Pain empezó a decir unas palabras que no escuchó. Vería como una onda de aire chocaría contra sus cadenas, destruyéndolas, y cuando Obito iba a esquivar la onda, saltando para atrás vería a Pain teletransportándose frente a él dándole una patada que rompería la parte superior derecha de su máscara. Obito caería y suspiraría de la frustración. Él tenía un jutsu espacio-temporal y controlaba la gravedad. Pensaba que podía ser el Rinnegan pero solo Nagato lo tenía. No usó un kunai especial o signos o sellos para teletransportarse. Obito pensó por un breve momento que tal vez era alguien más allá del Rinnegan o el jutsu del segundo Hokage. Suficiente, dijo Obito viendo a Pain cayendo al suelo frente a él. Danza salvaje de vientos explosivos. Obito utilizaría su Kamui y tras un sello un torbellino de fuego de gran escala saldría del ojo derecho de Obito. Pain con su mano otra vez haría una onda de aire que esparcería las llamas, mandándolas a lugares cercanos dándoles a algunos soldados y destruyendo aún más el paisaje. Los aldeanos y algunos soldados asustados empezaron a correr por sus vidas. Kirche bajaría del dragón y mientras Louise aún lloraba la pondría sobre su hombro y empezaría a correr con ella. Si esta decidió correr aún con dudas y miedo, aunque estaba preocupada por Obito, si es que ese era Obito. Charlotte subiría a Henrietta sobre su dragón y ambas tomaron distancia para observar la batalla y algunas mosqueteras se esparcerían por los alrededores para proteger a la princesa. Pain entonces con algunas llamas que aún quedaban sin extinguirse, las atraería con su mano. Con su otra mano atraería una de las estacas que Obito dejó en el suelo y en el aire la fundiría en las llamas del ataque de Obito. Aprende bajo tus propios ataques, diría Pain y lanzaría aquella estaca fundida en fuego con un movimiento de su mano. Obito intentó esquivarlo y apenas lo hizo, la parte derecha de su capucha fue alcanzada por las llamas que al ser creadas por chakra empezarían a quemar el brazo de su capucha, así que para no gastar más chakra, Obito se arrancaría esa parte de la capucha quedando con su brazo derecho solo con la camisa que él llevaba debajo de su capucha. Pain intentaría atraer a Obito pero Obito mandaría todo su cuerpo a la otra dimensión quedándose estático ante la visión de Pain. Obito activaría su Kamui e intentaría usar una de las nuevas habilidades que consiguió, intentaría extirpar el brazo de Pain.
Gracias a por ser sus ojos originales, las células de Ashirama y su chakra, no debería de durar más de un segundo en destripar el brazo de Pain, pero Pain se teletransportaría frente a Obito, dándole un golpe en el estómago y antes de que le diera otro golpe Obito lo atravesaría cayendo de rodillas. Pain sacaría otro kunai y se lo iba a clavar a Obito en el cuello, pero entonces unas raíces de madera saldrían de todo el brazo de Obito atrapando el brazo entero de Pain. Pain no podía liberarse al menos por mera fuerza bruta, aunque crearía grietas en las ramas. Del ojo de Obito saldría un shuriken gigante que se clavaría en el abdomen de Pain. Del rostro sin mostrar de Pain saldría sangre y levantaría la mano para mandar a Obito a volar, pero él haría su cuerpo intangible, haciendo que solo las ramas que inmovilizaban su brazo se destruyeran por el ataque de Pain. Obito aprovecharía para intentar pegarle un golpe en la cara y mover esa capucha que cubría su rostro. Pain levantó su mano y Obito inmediatamente se haría intangible atravesándolo, quedando espalda a espalda. Una voz que Obito reconocería sonaría. Obito. Has hecho una gran cagada, el poder del sabio de los 6 caminos tuvo que separarse gracias a Kyo. Aquella figura Pain se voltearía y mostraría que dentro de la manga de su mano izquierda estaría Zetsu negro. ¿De qué hablas? Diría Obito molesto viéndolos. Deja de jugar y de llevarte por tu ira, idiota. Pudiste haberte llevado al Kyuubi una vez que lo liberaste del sello de Kushina, pero no. Decidiste atacar Konoha y llevarte por tu ira y aquel estúpido complejo de inferioridad que tuviste toda tu vida y atacar al cuarto Hokage. Planeabas usar al Mizukage, que es el Jinchuriki del 4 colas, en vez de extraer el Biju de un solo. Pensé que tu vida como aquel chiquillo idiota de la hoja no significaba nada para ti. Obito suspiraría y analizaría las palabras de Zetsu negro. Esto era más complejo de lo que parecía. Zetsu negro y Pain mantenían un secreto. Las palabras de Zetsu no eran más que intentos superficiales de que Obito sea un títere de la voluntad de Madara. O tal vez no tan superficiales. No era nadie, solo estaba atado a su odio por la aldea. Su odio por los Uchihas que lo abandonaron. Su odio por los ninjas. Su odio por el sistema ninja. Su odio por el Hokage. Su odio por los Kages. No podía evitarlo. Supuso que es algo que venía por su ADN, el ciclo de odio, el ciclo de sangre. No podía escapar. No podía ser salvado. Tus palabras no valen nada, completaré el plan, jamás lo traicionaré, pero fuiste tú quien provocó todo esto, no tengo miedo. No, tú me provocaste a hacer esto. Diría Zetsu negro. Tras eso Pain haría un símbolo e invocaría a un Cerberus gigante, a un ave gigante y a un camaleón gigante, todos tenían el Rinnegan en su ojo. Este sujeto tenía el Rinnegan y un jutsu superior al de Minato, una puta amenaza de nivel mundial. Las 3 bestias desde 3 puntos diferentes se abalanzarían contra Obito, el ave por el aire, el camaleón por la derecha y el Cerberus por la izquierda. Obito cerraría ambos ojos y algo de sangre saldría de su ojo izquierdo. Una figura fantasmal gigante de color celeste aparecería y rodearía a Obito protegiéndolo del impacto. El Susanoo del Kamui haría aparición. Tras eso del Susanoo sacaría shurikens gigantes que serían lanzados contra las bestias, dándoles en los ojos a las bestias, haciendo que aúllen y griten del dolor. Las bestias pegarían golpes al suelo, haciendo temblar todo el paisaje, y cuando el Cerberus se lanzó contra Obito de frente de nuevo, Obito escuchó. Shinra Tensei. Pain encapuchado apareció dentro del Susanoo detrás de Obito, haciendo el Susanoo desaparecer y mandando a volar a Obito contra la boca llena de dientes del Cerberus. Obito caería en la boca de Cerberus y antes de que el Cerberus cerrara su boca para aplastarlo. 2 brazos del Susanoo acuchillarían la mandíbula de la invocación por ambos lados, creando un espectáculo de sangre, así el Cerberus colapsando sobre el suelo. Obito atravesaría el cuerpo del Cerberus y saldría manchado de sangre, y tras un segundo varios vórtices se crearían en los cuellos de las 2 invocaciones restantes, explotando y matándolas. Obito miraría a Pain algo cansado, no había usado todo su chakra pero usó todo su arsenal prácticamente. Pain con su mano. Bansou Tenin. El shuriken que estaba incrustado en el abdomen de Pain sería lanzado contra Obito, traspasándolo como un fantasma, pero vería como un Shinra Tensei justo después del shuriken se crearía esta vez, colapsando contra el piso creando una ola de tierra y piedras que no le permitiría a Obito ver. Un sonido de metal atravesando carne aparecería. Al quitarle el campo de visión a Obito por un segundo, fue suficiente para que una vara receptora de chakra atravesara el pecho de Obito. Obviamente no en el corazón. Obito vería a Pain detrás suyo después de apuñalarlo, su mano también atravesaba su carne.
Obito decidió acabar con esto. Durante toda la batalla notó que Pain no se teletransportaba lejos de él o a otros lugares, sino solo justo donde estaba él. Su conclusión tras toda la batalla fue que su jutsu funcionaba con objetivos, solo podía teletransportarse donde había chakra, no podía ir a voluntad a cualquier lugar, sino solo justo donde había una persona. Nota del autor, como la teletransportación de Goku de Dragon Ball XD, al menos eso pudo analizar Obito. Pain al estar tan cerca de él, Obito podría mandarlo a su dimensión Kamui esta vez con intenciones hostiles. Zetsu Negro estaba con él así que no podrían salir sin él, y no se podría teletransportar lejos de él porque no había nadie cerca. Antes de que Obito decidiera neutralizar finalmente a Pain con su Kamui, Zetsu Negro saldría del suelo y agarraría a Obito por completo sin guardia y poseería la mitad del cuerpo dejando a Lucia inmóvil. En ningún ángulo Obito lo vio y fue muy tarde. Intentó luchar contra la posesión de Zetsu Negro pero otras varas receptoras serían clavadas en los pies de Obito, perdería el control. El chakra perdido por la batalla, por las heridas y por ahora las varas receptoras de chakra harían que Zetsu Negro ganara la lucha dejando a Obito indefenso. Lo siguiente sería una paliza de Pain al Obito inerte, los golpes destruirían la máscara de Obito, fueron por todo el cuerpo dejando a Obito manchado de sangre esta vez, de él. Obito solo vería negro, ¿quedó inconsciente o iba a morir? No. Al dejarlo inconsciente repentinamente no podía usar el Izanagi. El punto de todo esto que es que él volviera al mundo shinobi se iría a la mierda. Sintió un olor como a cerámica. Pintura. Intentó y lo logró, abrió los ojos y vería a Henrietta, lo hice y así está frente a él. Estaba en una habitación del castillo, habían caballeros y mosqueteras detrás de aquellas mujeres. No sabía cuánto tiempo había pasado, o qué pasó con Pain o la voluntad de Madara, solo sabía que Zetsu ganó, y posiblemente involucrarían a Kakashi en todo esto para sacarlo de aquí. No sabía qué decir, qué hacer, no había palabras. ¿Tendría que enfrentar las consecuencias? Fin temporada 1.